En RTBC, conversemos en paz. Les cuento que hace mucho rato queríamos tener esta conversación con el tema que les vamos a plantear hoy. Porque yo creo que a raíz de toda esta cosa de las conversaciones de La Habana y del Acuerdo sobre Justicia, todos nos hemos llegado a preguntar qué tanto castigo quiero yo, cada uno de nosotros como colombiano o como colombiana, que reciban los miembros de las FARC, como en su momento me imagino fue la reflexión que también nos hicimos cuando los procesos de desmovilización de las autodefensas. ¿Qué tanta capacidad de castigo le estoy pidiendo yo al Estado y a la sociedad con una persona que hace el tránsito de una organización armada ilegal a la vida civil, que es parte pues, de lo que está en juego? Y hay como dos escenarios. Un escenario es como, me parece que es como el convencional que todos tenemos en la cabeza o la mayoría, es, usted hizo un daño, usted paga por el daño, porque usted no se va a salir con las suyas. Y ese daño usted lo va a pagar en una cárcel con unas rejas. Es como un escenario. Y en el otro extremo, creo yo, se ha ido metiendo en el discurso social la figura de, usted hizo daño, usted tiene derecho a reconstruir su vida, si usted se arrepiente, si usted entrega verdad, si usted se ajusta a las reglas de juego que están saliendo de la mesa de negociaciones de La Habana, a cambio de una serie de compromisos suyos, puedo llegar incluso a pensar que la manera en que usted va a pagar el daño es, por ejemplo, que es la figura que se ha puesto, reparando la iglesia de Bojayá. Si usted la destruyó con unos cilindros y mató un poco de gente con eso. Entonces tenemos como esos dos extremos. Para abrir esa conversación a mí me gustaría que nos ayuden a entender si mirando esos dos extremos es una manera sana de abordar la conversación sobre esto que estamos planteando hoy. ¿Cómo la ve, Lina? Bueno, pues yo creo que la misma dinámica del conflicto armado nos ha puesto a pensar el mundo en extremos, ¿no? Extremos de ser bueno, de ser malo, de cárcel o no cárcel. Pero en general creo que como que el ánimo de un proceso de superación de la etapa del conflicto es que empecemos a ver las intersecciones y no que sigamos leyendo todo en el mundo a partir de los extremos. Quizás veamos qué es lo que es común a los dos extremos que tú estás proponiendo. Sí. Y es que claramente las personas sí esperan moralmente que exista una sanción por los daños que se les han causado, ¿sí? Y es mejor ponerlo en términos de que algo sea sancionado o que la sociedad en general diga esto nunca debió ocurrir, esto que se causó fue un daño gravísimo, entendemos el sufrimiento que están padeciendo, pero las sanciones no necesariamente tienen que ver con esta figura, digamos, que perpetúa una noción de castigo tras las rejas. En realidad lo que hemos observado en ciertas comunidades es que sí hay como un ánimo de aceptar ciertos procesos más restitutivos, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay comunidades que conocen a quienes estuvieron en los grupos armados porque hicieron parte de su propia comunidad. Entonces, en una comunidad, alguien que hizo parte de un grupo armado también es el hijo de la vecina de la tienda, con el que se jugó de chiquito. Y entonces cuando ven a esa persona reconstruyendo su pueblo, cuando ven a esa persona abierta a reconstruir nuevamente el tejido social, ya no es tanto una noción, una noción de castigo, sino que ven en eso una sanción y además una correspondencia a lo que esa persona causó a su comunidad. Entonces, creo que más bien lo que podría conciliar esos dos opuestos, aparentemente, es ver qué es lo que anima que unas personas se vayan a un extremo y otro. Y al parecer la sociedad sí está esperando que exista una sanción o que exista algo que corresponda de parte de los responsables al daño que han causado. Me llama mucho la atención que usted lo plantea en el plano moral, más que en el plano puramente jurídico, primero. Lo segundo, el llamado que hace a que tenemos que tratar de identificar las intersecciones que hay entre un extremo y el otro. Y una cosa que me llamó la atención de lo que acaba de decir Lina, es que parecería que tenemos una enorme incapacidad de reconocer que haciendo el bien hoy, después de que yo me desmovilizo, yo estoy recibiendo una sanción, porque mucha gente lo ve como un premio.
Lo que pasa, Carlos, es que, digamos, a partir de la pregunta que tú planteabas, yo coincido con Lina, es que no se puede ver así. Dejemos de hablar de extremos primero que todo, porque creo que eso es parte de lo que ha pagado un poco el país en términos de que cada quien tenga que escoger en qué extremo está o en qué extremo lo ponen también. Hay que buscar un escenario común, hay que buscar de pronto más en términos de qué construimos nosotros un poco como propósito de nación que nos identifique en términos del futuro deseable. Porque yo sí creo que como nación nosotros debemos empezar a construir una identidad propia y creo que en este momento hay un ambiente propicio para construirla, por ejemplo, alrededor de la reconciliación para los próximos años. Porque la reconciliación es un escenario que favorece que se den ese tipo de situaciones, como por ejemplo que quien hizo el mal tenga el espacio para reconocer que producto de su participación en un grupo puede haber generado un daño a una comunidad, pero hay que brindar el espacio para que eso precisamente se dé como reconocimiento y precisamente ahí se construya una garantía de que eso no vuelve a suceder, porque si la solución es únicamente encarcelar, además con una serie de soluciones que hay que construir, porque eso tampoco se puede poner en serio en blanco y negro sin que pasen más cosas. Por ejemplo, en Colombia las cárceles no resocializan. Entonces lo que estamos es alargando un problema. Llevemos a la cárcel, ¿para qué? Para que realmente haya un espacio para que esta persona tenga una intervención y sufra una transformación, o simplemente llevemos a la cárcel, pero instauremos la cadena perpetua porque nunca va a salir, porque si sale el día que salga, entonces el riesgo está igual. ¿Qué queremos que pase? Y en términos de justicia restaurativa, esa es una de las consignas, que quien hizo el daño tenga el espacio y el tiempo para reconocer la magnitud del daño que pudo haber causado. Y de esa forma realmente construyamos unas relaciones un poco más sólidas. Esto se trata de no repetirlo. Entonces también un poco a veces necesitamos que pasen más cosas. No se trata solamente de si es la justicia como tal, sino que hay que reconstruir para que la sociedad empiece a funcionar mejor. Sí, yo pensaría que pues, el problema podría plantearse como en términos de cambio de mentalidad. ¿En qué sentido? En que pues a las personas, a los niños, a los profesores, es decir, a nosotros nos educan en clave de una justicia ordinaria. Entonces uno sabe que una sociedad tiene un código penal que establece unas conductas que están prohibidas y respecto de las cuales hay una amenaza de castigo, que en general o las más graves son la privación de la libertad en la cárcel. Entonces, cuando estamos en un proceso de transición de la guerra a la paz, resulta que probablemente hay que cambiar esos paradigmas de justicia ordinaria, porque es que la situación no es ordinaria. Claro, en Colombia decir esto es un poco paradójico porque es que llevamos 50 años en conflicto. O sea que casi podríamos decir esto ya es ordinario en Colombia. O sea, para los más optimistas, claro. 50. ¿Cuánto dije yo? 50 años, sí, para los más optimistas son 50 años de conflicto, pero realmente para otros son 100 años. 100 bueno, años. Pero quiero decir entonces, claro, lo que se está moviendo en este caso es una propuesta que dice, mire, si queremos aplicar la justicia ordinaria, muy probablemente no vamos a pasar de la guerra a la paz, sino que vamos a seguir en la guerra. Y entonces, ¿por qué? Porque hay un sector que está en la guerra, enfrentado al Estado, que lo ha hecho de acuerdo con su propia conciencia, como producto de un proyecto político. Y eso que a los colombianos les suena cínico, como decir, usted cree que porque tiene un proyecto político puede matar, secuestrar durante tantos años a miembros del ejército, de la policía, a civiles, etcétera, o puede secuestrar para financiar su guerra, o puede narcotraficar todo eso. Entonces, ese es un punto que a la gente le duele, pero lo cierto es que los guerrilleros efectivamente han creído durante mucho tiempo que estaban desarrollando un proyecto político y se han creído siempre con buenas intenciones. O sea, ellos no se sienten malos. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con la pena frente a esa situación? Porque la pena tiene la finalidad de que la persona entienda que lo que hizo, el comportamiento que tuvo es negativo, pero los guerrilleros no van a aceptar de manera absoluta eso. Sí van a tener que aceptar que cometieron errores que ni siquiera su proyecto, errores no lo llamemos errores, cometieron violaciones de derechos humanos que no son permisibles ni siquiera
porque usted Sí, tenga un van a tener proyecto nunca una político muy justificación, maravilloso. A eso Claro. ni no se puede caer. Bueno, pero entonces ahí viene la pregunta sobre por qué estamos reduciendo, que es un poco el debate, la justicia a la cárcel. O sea, para mí el problema un poco es ese, es decir, creer que justicia penal es necesariamente cárcel, privación de la libertad, olvidándose que este problema requiere tener en cuenta muchas dimensiones que van más allá de lo penal y del castigo, ¿no? Entonces ahí es donde se abre el escenario para lo que dice usted, empecemos a construir un camino propio que nos dé una identidad. Colombia resolvió su conflicto, como el caso de Sudáfrica, o sea, Sudáfrica resolvió su conflicto de esta manera, es un modelo que pues más que un modelo, es un ejemplo que se mira, que inspira nuevas soluciones. Creo que Colombia puede en este momento lograr eso, crear una identidad de cómo resolvimos este conflicto armado y convertirse también en un referente para otras sociedades en conflicto, ¿no? Y yo creo, Carlos, que ahí también viene un tema para ir un poco en la línea que plantea Juan Carlos. Yo creo que no se puede dejar toda la solución únicamente en términos de la justicia, porque es que además vamos a terminar diciendo en términos de la justicia y los estamentos que aplican la justicia. Y entonces empezamos también a quitar un poco el papel que como sociedad podemos tener en términos de no ser condescendientes con las expresiones violentas de no sé, todo ese tipo de cosas. O sea, yo no puedo dejar que suceda un acto de violencia acá y que la justicia sea la que actúe. Yo creo que el papel de la comunidad y de la sociedad como tal en censurar ese tipo de hechos violentos tiene que recuperarse también, porque es que eso es lo que empieza a generar un entorno poco viable para que la violencia sea una expresión. Pero si no, si todo se lo vamos a dejar a la justicia encarnada en que lo hagan los jueces y las instituciones de justicia, pues no estoy hablando de hacer justicia por nuestra propia mano, pero estoy hablando precisamente del papel que la sociedad tiene frente a no permitir que a nombre suyo se cometan actos violentos y no ser, digamos, consecuentes con la violencia. Yo sé que no es fácil, pero eso es precisamente lo que estamos hablando un poco de la necesidad que hay que empezar a construir un proceso de largo plazo. Sí, es que Linita aquí tenía anotada una cantidad de cosas a raíz de lo que ustedes han dicho. Mientras hablamos, Lina va a escribir. No, tengo mucha curiosidad de ver porque tiene anotada una cantidad de cosas aquí, Lina. Pues estaba escuchando o quizás sintiendo también que la pregunta sería que cuál es el propósito o la función social y pedagógica que tendría la cárcel. Y escuchándolo me parece que es la de volver a subrayar el carácter violatorio que han tenido estos crímenes, ¿sí? O sea, en algún momento a la mente colectiva en Colombia se le olvidó que un secuestro era violatorio, una desaparición era violatorio, la violencia sexual era un grave crimen. Si esa es la función social que tendría la cárcel, habrá que pensar cómo se cumple esa función social o cómo se logra ese mismo propósito de otras formas. Y seguramente en eso no será solo, o no estarán solo involucrados los responsables que cometieron los hechos, sino todos los que en esa mente colectiva desituamos el carácter violatorio que tenían estos crímenes. O sea, como que toda la sociedad ha descolocado el carácter violatorio que tiene todo lo que ha ocurrido acá. O sea, hay personas que consideran que un desplazamiento forzado no es una grave violación, o la violencia sexual, o en ciertos territorios se han naturalizado a tal punto la existencia de ciertos crímenes que allí no son violatorios. Entonces tú puedes estar en Bogotá y en Bogotá es un grave crimen la violencia sexual, pero vas a otro territorio y no. Todas las niñas de 13 años eran, digamos, objeto de los grupos armados en el territorio. Entonces, si esa es la función que tendrían las cárceles, la pregunta sería, ¿cómo logramos esa misma función con otros mecanismos? En donde claramente nos sentimos un poco más convocados y más responsables todos y todas las ciudadanas. Porque claramente todos hemos quizás naturalizado que esos crímenes ocurran en este país. Entonces, en general, Carlitos, era sobre eso que quería compartirles reflexiones de lo que estoy sintiendo, de las conversaciones que estamos teniendo aquí. Es que escuchando todo esto empiezo a ver como la posibilidad de hilar esta conversación de esta manera. Si no es con la cárcel y es buscar otras formas en las que nos sintamos nosotros copartícipes, una vía poderosa es la de la censura social que usted estaba sugiriendo. Esa es una vía, el tema de la censura social de carácter moral,
como lo estaba planteando usted al comienzo, o cómo es? Bueno, es que no quiero que se malinterprete el carácter moral. Bueno, sí, porque no hagamos es claridad no sobre es una eso, porque me moralidad parece sobre chévere. los buenos y los malos en la guerra. Sí. Sino un poco que la sociedad movida moralmente, por ejemplo, es compasiva, ¿sí? Por ejemplo, tiene clemencia, por ejemplo, se avergüenza también de haber pensado que esto era lo que tenía que ocurrir en este país, o que estamos condenados a vivir el futuro también en conflicto armado. O se avergüenza de haber pensado en algún momento que habían ciertas cosas que justificaban un secuestro o unas minas antipersonas. Ese es el carácter moral que quiero subrayar. Ok. O moralmente también dice, claro, eso no estuvo bien, ¿sí? Eso que le ocurrió a estas poblaciones no estuvo bien. Entonces, quizás estamos en la misma línea de pensar que es como una sanción social o una sanción que involucra no solo a quien ostenta la capacidad de dar justicia. O sea, no es algo que pueda solo ser impartido a partir de un juez, sino que todos y todas las colombianas deberíamos volver a situar algo que se nos ha ido perdiendo históricamente, y es poder ver el carácter violatorio de lo que ha ocurrido y poder reconstruir a partir de allí esa noción pedagógica, ¿sí? Que históricamente se atribuye a las cárceles, pero que comporta mucho más que Sí, yo ahora, una sanción penal. oyendo un poco este tema de la censura moral y esto, recuerdo, hay una idea que a veces se menciona, y es que el catolicismo, no el cristianismo, sino el catolicismo, es duro con el pecado y blando con el pecador. Digamos que en la doctrina, digamos, el pecado es lo peor que puede ocurrir, pero la confesión garantiza la benignidad y, digamos, y el reingreso, y eso es leído, digamos, desde otros enfoques como una cosa negativa, porque es que hay que ser duros con el pecado y con el pecador, o sea, el que comete el error, nada, que cuál confesión, tiene que pagar un castigo. Yo pienso, pues obviamente nosotros somos de tradición católica, ¿verdad? Pero parecería que en este proceso de tránsito hay unos sectores del país que se han vuelto, digamos, radicales en la exigencia de castigar al pecador, digamos, de someterlo pues a un castigo. Digamos, esta es una idea que se me ocurrió, por lo tanto no la tengo muy desarrollada. Bótela, No, pero De el pronto, tema, de pronto acá surge lo que lo que yo digo es, no, por eso digo que no voy a poder seguir por esta línea, porque hasta ahí llego mi idea, pero el punto creo que hay dos cosas que yo creo que son importantes: el concepto de cierre del conflicto y el futuro Que es un del poco eso conflicto. también. Pero es que yo quiero terminar diciendo esto: nos hemos olvidado de pensar hacia adelante. O sea, estamos mirando demasiado hacia atrás todo el santo día. Y entonces, si perdonamos lo que ocurrió ayer, quiere decir que lo perdonamos mañana. No es verdad. En eso estamos de Es acuerdo, todo lo eso es. contrario. Es decir, además otra cosa que yo quisiera, que esa sí es una idea que siempre he pensado, es que las gabelas y los beneficios que se le da a las FARC por 50 años de guerra, no. Cualquier beneficio que obtenga las FARC es porque abandonan la guerra, no porque estuvieron 50 años guerreando. Y eso yo creo que tiene que ser claro. Es decir, nosotros no es que estemos felices con que las FARC hayan estado 50 años matando gente, poniendo bombas, no, lo que estamos es felices de pensar que van a dejar de hacerlo. Y ese es, en cierto modo, el premio que hay, pues premio, digamos, el reconocimiento. Ocurrió es la con el visión de futuro. M-19. Y lo otro es, la justicia no es la paz. O sea, la justicia es justicia, pero no es la paz. Entonces, si queremos la paz, pues tenemos que ver cómo compatibilizamos justicia y paz, ¿no? Que eso, creo que Juan Carlos acaba de plantear un tema clave, y es, claro, si vemos esto detenido en el tiempo, es más complejo de asimilar. Al final lo que uno tiene que ver es, ¿esto es para qué a futuro? Por supuesto, y coincido con Juan Carlos, yo creo que acá nadie está hablando de mantener una cadena entonces la embarro, disculpo, la embarro, disculpo, la embarro, disculpo, sino bueno, está dispuesto a parar un momento, a hacer el ejercicio ahora
porque en adelante no Es va a a otro- pasar. es a otro Eso precio. Es a otro precio. ¿Y qué más tiene que pasar? Porque además no es solo eso. Yo lo que creo es que esto hay que verlo como proceso y este país necesita que pasen muchas otras cosas para que para que las principales ocurran. El tema de justicia, claro, ahora podemos hacer, pero hay una necesidad de fortalecer la noción de justicia para todos los ciudadanos frente incluso a expresiones más pequeñas de lo que puede ser una conducta delictiva que puede ir creciendo para que se convierta en otra cosa. Y yo creo que por eso uno no puede decir simplemente que imaginémonos un solo paso con el país como está. Esto hay que imaginarse que muchas cosas empiezan a avanzar para generar las condiciones propicias y necesarias, porque si no, si uno lo pinta detenido en el tiempo, pues hombre, es más difícil asimilarlo porque si nada va a cambiar, solo va a cambiar el hecho de que llegan algunas personas que provienen de la guerra y todo eso. No, pero es que el país como tal tendría que madurar en otros elementos. Y Sí, yo sí creo esta que es la lo parte que hay donde- es que el proceso de paz, la suscripción del acuerdo y el terrible riesgo de la refrendación popular, porque hay un riesgo muy grande, es para decir, bueno, aquí trazamos una línea divisoria y a partir de aquí el Estado de Derecho no tiene cortapisas. O sea, aquí, a partir de aquí, la violación de la ley se regirá por el Código Penal colombiano y el que infrinja la ley penal cae con la pena que esté establecida. Puede ser cárcel, puede ser cualquier que sea. otra. Y pueden desarrollarse, como planteamos antes, estrategias más innovadoras, ¿verdad?, de tratar el delito, que no impliquen necesariamente cárcel, etcétera. Pero yo creo que lo importante es la mirada hacia adelante y entender que estamos saliendo de un periodo que no se puede evaluar con los criterios de la justicia ordinaria, porque no era ordinario. O sea, eso no es un régimen, el conflicto no es un régimen de Estado de Derecho consolidado, no, es todo lo contrario, es un Estado tembleque, es un Estado limitado, es un Estado con grandes deficiencias. Vamos a evaluar qué se hizo allá, vamos a darle un tratamiento de justicia, de reparación, de verdad, pero lo que estamos mirando es hacia adelante para que eso no vuelva a ocurrir. Y en adelante el que la hace, la paga, ¿no? Es un poco la... Y un tema en términos de que no vuelva a ocurrir, porque también me parece que a veces suena un poco maximizado el hecho de pretender que si se diera la firma en La Habana, entonces ya no hay problemas política. de justicia en Colombia, no hay problemas de criminalidad y realmente hoy por hoy creo que también vemos la necesidad de empezar a fortalecer los instrumentos de justicia para el común de los ciudadanos, porque es que al final también hay que pensar en una cantidad de ciudadanos que no necesariamente fueron víctimas o estuvieron en unos lados del conflicto, pero que merecen la confianza de un país hecho para el resto de los ciudadanos. Claro que es supremamente importante que en ese proceso estemos centrando la atención en las víctimas, eso no lo podemos desconocer, pero también hay que generar una sensación de país posible para el resto de los ciudadanos en el que la justicia tiene que ser posible para todos, más allá de pensar en 7, 10, 15 o 20 mil personas que se desmovilicen, hay que pensar en qué está pasando realmente con la crisis que puede haber frente al papel que debe juzgar la justicia para que la gente no crezca en la posibilidad de delinquir. Y yo vuelvo y lo planteo desde ahí. Entonces, es que en las ciudades hay expresiones criminales no necesariamente asociadas a la participación en grupos armados. Y eso también tiene que empezar a construirse, porque hoy vamos a hablar de quienes van a hacer una negociación posiblemente, pero y el día de mañana también hay que pensar en cómo se va fortaleciendo el tema. Claro. En RTVC, conversemos en paz. Usted la pasa trabajando con víctimas todo el tiempo, con comunidades victimizadas, Lina. ¿Qué puede estar pasando por el cuerpo de una víctima hoy cuando llega a esa comunidad que fue victimizada la persona que hizo daño? ¿Cómo es esa experiencia de ustedes en estos trabajos de rehabilitación psicosocial desde el pellejo de la víctima, desde ese sentir? ¿Cómo es eso? Digamos, para que esta conversación que tenemos hoy aquí, en este plano que tenemos hoy, nosotros que vivimos en Bogotá, tratemos de imaginárnosla cómo la siente, cómo la huele. Una comunidad victimizada. Pues mira, hemos encontrado como diferentes expresiones de las víctimas en esas comunidades. Te voy a hablar como de dos tipos de expresiones. Las primeras están asociadas a
personas que cuando viene otra vez quien estuvo en las armas a la comunidad, esa persona estuvo en la comunidad de diferentes formas, no solo guerreando, digamos. Estuvo siendo, fue el hijo de la vecina, fue el niño que jugó con otro vecino en la calle, fue el que se graduó conmigo en el colegio, ¿sí? Fue un montón de cosas, además de un guerrero. Un ciudadano ¿sí? que compartió conmigo. Además de, es que creo que esa es una cosa interesante de este proceso, y es que no veamos esto en términos de las identidades que se vinculan a la guerra, ¿sí? Las personas no son solo excombatientes, no son solo víctimas, hay un montón de identidades alrededor de esas personas. Las mamás de los desaparecidos, las mamás que lloraron los guerrilleros muertos en Guapi, las mamás que lloran a los hijos en Soacha, todas vieron a esos hijos gatear. Las de los ¿sí? soldados también. O sea, las de los soldados también, o sea, son otras identidades, quizás sí desde lo afectivo, porque en esta tarea psicosocial trabajamos con las emociones de las personas, que realmente a través de lo afectivo logran que la gente pueda deponer ese pensamiento militarizado que ha como condenado a que ciertas personas solo sean vistas como victimarios y ciertas otras solo como víctimas. Entonces, cuando tú te encuentras a unas mamás en una comunidad y te das cuenta que conversando todas han llorado por sus hijos, ahí hay un punto de reconciliación que supera el fraccionamiento que tiene el conflicto armado, ¿sí? O también que están abiertas a recibir al hijo de la vecina, o también que por primera vez están frente al otro y el otro sin armas se dispone para que en este momento ella decida. Y ese es un punto enorme, o sea, de enorme, si quieres, reconciliación en las comunidades. Ya para cerrar, entonces mira, una persona que está frente a otro, que es el que encarna, digamos, toda la estructura que agredió, se ve ahora frente al otro no sometida, porque el otro no tiene armas. Se ve frente al otro con la posibilidad de decidir, ¿sí? Y ella puede decidir si se vincula con él, si continúa una relación con él, una relación diferente, ¿sí? O si no, no se quiere relacionar. Pero lo que logra como ese rearmarse nuevamente psicológicamente es que estás frente al otro que en el pasado te sometió y ahora tú puedes decidir. Él no tiene la decisión de las armas, tú tienes la decisión de la palabra, Claro. decirle bienvenido, decirle no comparto lo que hizo, pero usted puede vivir acá. Entiendo, o sea, entiendo que puede compartir el espacio, y creo que Lina acaba de plantear un tema, es eso. Yo entiendo que podemos compartir este espacio, sí. así no necesariamente nos relacionemos, pero cuando Lina planteaba el tema de no solamente el papel dentro de la guerra es el que te identifica en el relacionamiento con otros ciudadanos, entonces uno empieza a pensar en eso, en cuál es la identidad global en la que nos podemos encontrar todos. Tal vez somos colombianos, tal vez somos crecidos en un país que ha sido falta de oportunidades para muchos. Tal vez hemos crecido en el país con 50 años de conflicto en el que a todos nos afectó de una u otra forma. Tal vez somos más allá, tal vez somos trabajadores o tal vez somos soñadores, tal vez somos padres, tal vez somos 500 cosas que nos pueden empezar a acercar, ¿sí? En algún momento nos dividimos y yo estuve de un lado del conflicto y tú estuviste del otro, y hay unos que no han estado en ninguno, digamos, directamente, que también merecen ese espacio, y empecemos a construir entonces cuál es esa identidad que nos permite avanzar. Y avanzar puede ser acercarnos inicialmente, conversar, generar espacios, y ahí viene un tema que es fundamental en esto. Esto necesita tiempo, esto es de proceso, esto no va a pasar mañana. Pero para que tengamos ese tiempo hay que tener un objetivo claro. ¿Qué queremos que pase? ¿Nos vamos a sentar a conversar para recomponer nuestras relaciones un poco? ¿O nos vamos a sentar a conversar para... Yo quisiera, Carlos, odiarnos una más? cosa un poco en la pregunta que usted hacía, pues a mí yo me acordaba de un escritor, Juan Goytisolo, que se metió en la zona de la antigua Yugoslavia en el momento crítico y empezó a escribir unas crónicas, y a mí me llamó mucho la atención una crónica en la que él decía que en Yugoslavia las abuelitas habían sentado a sus nietecitos a contarles todas las injurias y todos los daños que el vecino, no el abstracto, ¿no? El vecino
como parte de los serbios, de los croatas, de los bosnios, le había infligido a mi propia etnia. Entonces lo que él decía es, cuando llegó Tito, Tito impuso la paz. Joseph Broz Tito, el gran líder El gran de líder Yugoslavia. impuso la paz. O sea, yo aquí mando, yo creo que él era, no sé si era croata o serbio, pero bueno, él no era de las etnias dominantes, pero impuso la paz. Cuando muere Tito y se desarticula todo eso, como dicen, mamando gallo, todo yugoslavo tenía en el refrigerador un bazooka y una ametralladora. Y ahí lo sacaron. Qué horror. Y empezaron a dispararse después de haber convivido, ¿cuánto tiempo? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, no sé, 1900, casi 90. Oyéndote con el caso de Yugoslavia de Tito, me estoy preguntando hasta dónde esa convivencia y ese estatus que se mantuvo, una cosa que se impuso desde el Estado por la vía del sistema político y de las armas y del control de los aparatos del Estado. Por un lado. Por el otro estoy confundido, porque le pregunto a Lina, ¿cómo se puede estar viviendo eso por el lado de las comunidades, poniéndonos el pellejo de ellas? Y entonces nos dice, no, es que la señora ve que es el hijo de tal. Entonces me quedo preguntando, le quito la etiqueta de guerrillero, le quito la etiqueta de paramilitar, le quito la etiqueta de reintegrado, y tan chévere, ¿y en dónde queda el castigo? Del que estamos hablando. Entonces, es dable imaginar una sociedad en donde todos decimos, humanicémoslos. ¿Y el castigo dónde queda? Lo estoy planteando. Pero yo quisiera retomar una idea que planteó Schneider, y es esa idea de que en la definición de los términos de la justicia sí tiene que participar todo el mundo. Digamos, las víctimas son fundamentales y los derechos de las víctimas tienen que ser reconocidos, pero cuando estamos ya hablando del futuro, ahí tenemos que participar todos. Y yo quería hacerle la pregunta a Lina, es lo siguiente: ¿qué cantidad o qué proporción de usurpación de la voz de las víctimas ustedes viven? Es decir, ¿cuánta gente hay que habla a nombre de las víctimas sin ser ni víctima? Que tampoco quiere decir que alguien no víctima no pueda hablar de las víctimas y defender su... Es quién usurpa el verdadero sentir de las víctimas, porque es que aquí siempre uno oye o la idea, el derecho al castigo es un derecho esencial de la víctima, o gente que dice, no, es que la víctima no quiere el castigo. Las víctimas en general no quieren el castigo, quieren la verdad, quieren la reparación. No sé usted cómo la ve, porque yo creo que hay mucha gente que se apropia de la vocería de las víctimas políticamente y la manipula y la presenta como un chantaje moral. Es que usted piensa diferente, no, usted está desatacando a las... No, o sea, no toda posición que no pide castigos radicales enemiga a las víctimas o está pidiendo que a las víctimas no se las reconozca. No sé usted cómo eso de la usurpación del... Mira, yo creo que tal vez también con las 5 delegaciones que fueron a La Habana, las víctimas son las que más lecciones han dado de lo que le están aportando al proceso de paz, ¿sí? O sea, ellas son las primeras en salir a respaldar este proceso, no, digamos, no como afianzando ideas radicales sobre lo que debería ocurrir con ellos, sino sobre todo en la idea de que esto no vuelva a pasar. ¿Sí? O sea, hay como una fatiga generalizada de tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos años, en donde ellas dicen, uy, sí, que esto no le ocurra a nadie más. Entonces ellas son las primeras en salir a respaldar este proceso y claramente su centralidad en el proceso no está solo por, digamos, por ejemplo, por la participación que tuvieron las delegaciones en La Habana o por el protagonismo que tienen en la agenda. Su centralidad también está porque son las primeras en darnos lecciones sobre lo que esto implica para los que más han sufrido. O sea, si tú entregas a esto el sufrimiento que has tenido, creo que no hay nada más grande que alguien pueda poner aquí a disposición de este proceso. Entonces sí, normalmente quienes hablan a nombre de las víctimas suelen erigirse no en nombre de las víctimas, sino en nombre de la ley. O sea, como que dicen, ustedes víctimas... Muy tenaz lo que les acaba de ocurrir. Yo voy a hacer que esto no les ocurra a ustedes.
sea, se erigen es en nombre de la ley, un poco viendo y creyendo que las víctimas son pasivas y no pueden hablar ellas mismas, y tranquilo que yo voy a castigar eso, ¿sí? O sea, son personas que se atribuyen una vocería en donde ellas son las llamadas a castigar algo, ¿sí? Yo escuchaba hace unos días una persona Y hablando perdóname, del ya tema. para cerrar, son las víctimas, ellas sí tienen voz, y ellas sí tienen la capacidad de decidir frente a lo que les ha ocurrido. Y ellas son las que han dicho, no, espérate, yo estoy decidiendo, y mi decisión es que eso no vuelva a ocurrir, ¿sí? También hemos visto que eso ocurre más de los sectores urbanos a los rurales, ¿sí? Claro. En donde más se ha vivido el conflicto armado, donde más crudo se ha visto, es donde la gente quiere que se acabe. Claro. Entonces, digamos, en los centros poblados, sobre todo en las grandes ciudades, es en donde las personas se erigen para decir y para decidir todo tipo de cosas, ¿sí? Es en donde ocurren, por ejemplo, los linchamientos de alguien en el Transmilenio. Eso tú no ves esa forma de actuar en nombre de la ley en ciertos territorios. Quizás diferente, pero los centros urbanos son los que más animan decir, por lo que te ha ocurrido, mejor que les hagan tal cosa. No son las mismas víctimas. Otros decidiendo a nombre del aparato Es que judicial hace unos días- por ellas. Sí, hace unos días yo escuchaba tal vez un pronunciamiento de una víctima que decía, mire, tal vez parte del reconocimiento que se podría hacer al sufrimiento de las víctimas es que haya tenido alguna razón todo eso que pasó, o sea, que sirva para algo realmente, que sirva para construir a futuro, para que este país no olvide lo que se hizo realmente, las atrocidades que se cometieron, desde ahí se reconozca, pero se reconstruya, y lo veía ese papel en el que es una forma también de reconocer muy lo que ha pasado con las víctimas en Colombia, decir, mire, esto no se puede volver a repetir acá, y no se puede repetir no solo porque se lleve al tema de justicia y a cárceles y todo ese tipo de cosas, porque es que no se trata de cada cuánto llevamos gente a la cárcel, se trata de, bueno, y lo resolvemos para que definitivamente nos devolvamos sobre lo estructural y digamos, esto realmente es un punto a partir del cual este país reflexionó y empezó a construir una noción distinta de sociedad, no necesariamente directamente asociada al conflicto con grupos armados ilegales, a todo lo que está sucediendo en términos de sociedad, y yo por eso también hago un poco la reflexión en que no necesariamente es centrarnos en que este país va a ser distinto si firman o no los señores de las FARC por los señores de las FARC, es que este país tiene que empezar a ser distinto en todos los términos, porque es que hay muchas expresiones de deterioro que están ahí, no necesariamente se las podemos pegar allá, porque es que tampoco podemos deber todo lo que pase únicamente a que suscribimos un acuerdo con determinado grupo. Es que creo que el país realmente ha generado unas condiciones para que todo ese tipo de cosas vayan ocurriendo. Lina lo plantea ahora, cómo hasta nos hemos vuelto hasta un poco tranquilos frente a unas expresiones de violencia que uno dice, La por Dios. naturalización. Lo que Mire, planteaba porque Lina, el tema tiene que empezar a construirse en una noción de sociedad global distinta. Por supuesto, hay quienes han sido más afectados y sobre ellos hay que centrar una atención especial, pero hay que incluir todo un poco. Yo lo que, un poco, en la pregunta que hacía Carlos sobre el caso de Yugoslavia, de todas maneras, hay un aspecto de la paz que es la coacción. O sea, tampoco, y de hecho el Estado es coacción y consenso. O sea, no se puede esperar, digamos, que la paz sea producto exclusivamente de la buena voluntad de víctimas, victimarios, ciudadanos urbanos, ciudadanos rurales. Tiene que haber un nivel, digamos, de contención de expresiones, pero yo diría que las condiciones para que eso se dé, para que haya una autoridad, no digamos ya un poder, digamos, como fue probablemente en Yugoslavia, que se impusieron un poco a las patadas y montaron un sistema socialista, incluso crítico con la Unión Soviética, porque eran independientes, pero eran duros, eran un régimen, digamos, próximo al totalitarismo. Pero sí hay que reconocer que hay una necesidad de autoridad, digamos, con capacidad de ejercer coacción para reprimir ciertas conductas que son indeseables, bandas criminales, secuestro, violencia, violencia sexual, pero hay que manejar esos dos frentes, ¿no? La elaboración reflexiva, consensuada, la persuasión que hay que cambiar el chip y cambiar el comportamiento, pero al mismo tiempo un poder que dice, bueno... Por eso no son extremos, Juan Carlos, por donde empezamos la discusión, por eso no es extremo, volverlo únicamente
instrumentos de justicia en manos de quienes lo operan, o únicamente la sociedad. Es hasta dónde eso se regula, cómo funcionan realmente los estados, que es que esas dos cosas van reguladas, y acá está la justicia, que cumple una función que disuade, ¿sí? Porque opera con fortaleza, pero también hay una sociedad que en cierto Pero la modo justicia genera un disuade ambiente en adverso para condiciones eso. de normalidad. Porque es que uno tiene que ponerse, claro, las bandas criminales serían otra cosa, pero cuando hay un colectivo importante como son las FARC, digamos, por supuesto. son 10.000, pueden ser menos, 8.000, 10.000, pero tienen una base social y tienen gente que tiene familiares en las FARC. Para ellos, ellos están en lo correcto y por lo tanto la sanción lo que hace es fortalecer esa sensación de somos víctimas de un Estado injusto. Entonces, ahí es donde hay que relativizar si queremos que entren. En ese ¿verdad? campo específico, claro, en el obviamente, momento del tránsito, usted tiene que decir, bueno, si usted cometió errores, que eso, errores no, cometió violaciones de derechos humanos, porque ese término de errores es Eso muy se usa en las eufemista, FARC, entre ¿no? otras cosas, sí. No, son errores, hermano. Usted hizo unas vainas que son horribles, absolutamente inaceptables, violaciones, lesa humanidad, crímenes de guerra. Pero vamos a ver cómo lo reincorporamos a usted a este sistema. Entonces podemos sacrificar algo de rigor en la aplicación, digamos, de la pena establecida en el Código Penal o digamos, en el Código Penal, y de esa manera lo reincorporamos, pero de aquí en adelante las cosas son a otro precio. Es que yo creo que y ese de es ahí en adelante también son a otro precio, y digamos, son a otro precio y no hay otra. No hay otra. Y un poco creo que Juan Carlos acaba de poner el tema claro, que hay que reconocer los excesos. Eso no puede, no puede convertirse, y ahí sí coincido con Juan Carlos en usar la palabra error. Pero cuando viene entonces ahora sí la palabra castigo, que lo que uno diría es, ¿qué entiende cada uno por castigo? Ajá. Sí, porque entonces uno a veces piensa en, detrás del castigo de la cárcel, todos asociamos en nuestro inconsciente el referente que tenemos hoy de una cárcel, que es un lugar donde ocurren problemas muy serios en términos de derechos humanos, y uno dice que vaya a la cárcel es para que padezca lo que padece alguien que está en la cárcel en términos de, Sí, como del ojo de por ojo, entorno y diente todo por ese diente, o sí. para que realmente en esa cárcel suceda algo con usted. Y si uno hiciera esa pregunta, tal vez vería que entonces hay un cierto ánimo, es vaya porque allá a usted le va tan mal que eso es una forma de venganza. la venganza. Pero, Sí, y si uno pudiera esperar que suceda algo después de, pero si lo que pensamos es, claro, usted tiene que tener una sanción, definitivamente, tiene que pasar, tiene que ante la sociedad reconocerse que esta persona hizo un daño que otros ciudadanos no hicieron, efectivamente, pero también tiene que haber el espacio de qué quiero que pase con usted a futuro. En RTVC, conversemos en paz. Yo sigo teniendo en la cabeza una cosa que dijo Lina hace rato. Lina nos dijo, hombre, es que si nos tenemos que poner a pensar en el futuro, tenemos que quitarnos esta camisa de fuerza mental de ver solo la dimensión del que hizo daño. Porque esa persona tiene un pocotón de dimensiones, un poco de dimensiones. Usted que ha trabajado tanto tiempo, también, ya no desde el lado de las víctimas como lo hace Lina, sino desde el lado de las personas en procesos de reintegración y demás, con todo el equipo psicosocial de ACER y demás. ¿Cómo ve ese despojo de esa sola dimensión de ese sujeto que tiene la etiqueta aquí, victimario frente a víctima? Porque ¿cómo se autorreconoce él en esas otras dimensiones? La víctima reconoce un poco de dimensiones, pero él, ¿cómo lo hace? En eso, Hijo de madre, Carlos, dice. no, y mira, No, sí, es que ay, güey, madre, es creo que difícil eso, uno, ¿no? en tanto tiempo que ha pasado y un poco en el aprender institucional, va viendo el reflejo de situaciones en la cotidianidad de los espacios que les permiten encontrarse. Y yo creo que precisamente eso no sucede de la noche a la mañana. Yo no creo que sea tampoco el pensamiento de que una persona llega de un grupo y mañana está frente a una comunidad pidiendo perdón y se da 3 latigazos y entonces ya. Precisamente creo que en gran medida lo que tiene que suceder es que esta persona se conduzca para que cuando eso suceda sea producto de un reconocimiento real y de una disposición real para que eso pase, para cuando vea esa persona que pudo haber sido su afectado directo, porque además esto no se trata de la relación víctima directa, victimario directo, sino
el daño a la sociedad como sociedad, porque si no es más difícil verlo, uno no lo puede convertir en eso, ¿sí? Yo puedo, como persona que abandonó un grupo, pararme frente a un grupo social X y reconocer que mi acción generó un perjuicio a toda una sociedad como tal vez a alguien directamente porque perdió su hijo, porque perdió un familiar, pero en términos generales esa sumatoria causó un daño a una sociedad. Pero eso tiene que ser un proceso conducido y lo hemos visto pasar con el tiempo. Por eso es necesario también entender que se requiere un esfuerzo institucional para intervenir para que eso suceda, porque también creo que parte de la prevención de la sociedad está en que no sea precisamente que mañana alguien se pare en una plaza pública y diga, ay, perdón todo el mundo y con eso quedó zanjado el tema. No, se trata de que eso se conduzca adecuadamente para que se dé en el escenario en el que realmente hay un propósito, hay una sinceridad para que eso ocurra y hay un diálogo con el resto del común de la sociedad para reconocer que definitivamente no se quiere volver a incurrir en el conflicto armado. Si uno lo lleva en ese proceso es posible que se dé y se da, y creo que con Lina desde la unidad de víctimas y nosotros desde la agencia hemos visto suceder eso en muchos espacios. Usted no me lo va a creer, pero es que hoy no son pocos los desmovilizados que están casados con una víctima, ¿sí? Yo les decía, mira, hay una ciudad en Colombia donde el representante de la mesa de víctimas es desmovilizado, y no es por una razón distinta que porque se ha desarrollado un liderazgo conviviendo con otras personas porque terminan viviendo en el mismo barrio, porque es que este país no arma barrios aparte para los unos y para los otros. Esa es una manera poderosa de reconstruir su propio proyecto de vida, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que un poco hace un momento cuando te hablaba de que la persona frente al otro decide, ¿sí? Tiene que ver con eso. Puedes no ser tú el que directamente me hizo el daño, pero tú encarnas la estructura de quien lo hizo. De pronto no es tu cara, Carlos, pero yo en tu cara veo a la persona porque tú vienes del mismo lugar o estuviste en el mismo grupo, ¿sí? Entonces, estando frente a ti, como iguales, tú sin armas, tú con la promesa de que no vas a volver a hacer esto, yo con la garantía de que tú a mí no me vas a hacer lo que antes me hicieron. Tengo ahí como eclipsado a Lina en tu cara. Entonces yo digo, voy a ver si recojo la parte de Lina que fue victimizada y la integro y ya decido cómo va a ser mi vida de aquí a futuro, ¿sí? Pues yo Y quisiera... frente a ti decido algo. Pero aquí estamos hablando Tú ya de la no relación decides por mí. víctima-victimario. Es que este verbo decidir me parece tan bonito porque implica el ejercicio de la libertad. No solamente entre víctima y victimario. Yo que no estoy en esa relación directa, como sociedad, también decido. Y me tengo que hacer la misma pregunta y ponerme en el mismo ejercicio. Sí, bueno, yo es que quiero, yo no sé si haciendo un poco de abogado del diablo, pero me parece como poniendo sobre la mesa dificultades, porque cuando usted plantea la idea de alguien que tiene facetas humanas, este fue mi compañero de colegio, yo recuerdo un poco el dilema que hemos enfrentado todos los colombianos cuando nos hablan del cariñosísimo padre de familia Pablo Escobar. O sea, creo que en las series que hemos visto, en las crónicas que hemos visto, era un tipo absolutamente, como dicen así, amoroso. O sea, lo primero en el mundo era su familia. Mockus, que era muy crítico de ese familismo característico nuestro, pues que yo creo que de Latinoamérica, no creo que sea solamente de Colombia. Él contaba la anécdota de cómo un día en un avión se había encontrado con un político, le había tocado hablar a un político absolutamente corrupto, de esos que tenía una fama espantosa. Y claro, el tipo, yo creo que Mockus acaraba que no es que hubiera estado en una comida, en un té con él, sino que se lo encontró en el avión. Y entonces empezaron en el viaje y él quedó sorprendido de el afecto que manifestó él con su familia. O sea, le contó todo, mejor dicho, lo mismo. Un padre de familia maravilloso, pero hacen un corte. Y entonces, aquí soy padre de familia y ahí soy, pues, Pablo Escobar, ¿no? Uno viendo la entrevista de Timochenko que le hicieron en Telesur, un tipo tan afable. O sea, realmente un tipo muy afable. O sea, sonriente, incluso como delicado, como así fresco y tal, pero eso visto en el contexto del conflicto de la gente lo que hace es lo indigna. Este tipo, mírelo ahí, posando de buena gente. Entonces quiero decir que la cosa es muy complicada porque incluso humanizar a un victimario, si quiere, puede producir
una reacción de rabia, ¿no? ¿Cómo así? Entonces ahora, como decía, les vamos a quedar debiendo, pues, entonces ahora son buena gente. O sea, ahí hay una cantidad de facetas que son realmente difíciles de manejar para lograr esa decisión, que es una decisión, creo yo, de romper un paradigma y de cambiar una actitud. Pero claro, lo ideal es que sea algo, digamos, individual, ¿no? Y Pues les tengo una muy mala noticia. ya. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Esto da para conversar horas eternas, pero yo creo que para mí yo resumiría en que primero son varias cosas. No se puede ver cada acción aislada si no se generan otra serie de acciones para lograr que esto cambie. 2, Necesitamos tiempo. tiempo. 3, hay que incorporar a toda la sociedad en términos de la sociedad que piensa en el país posible para todos y cada uno, sin dejar de reconocer que los afectados directos del conflicto merecen y necesitan que se reconozca que efectivamente pagaron la cuota más cara dentro de todo esto. Terminemos con un listadito así, a manera de cierre. Íbamos en 3, 4. No, yo creo que lo que no hay que, o sea, no hay que convertir a la justicia como sinónimo de cárcel, y esa dupleta no hay que convertirla en el único objetivo de este proceso. Hay que mirar es hacia la paz, y eso implica sacrificar aspectos, dimensiones en muchas, en lo político, en lo jurídico, etcétera, pero en aras de lograr una paz que sea sostenible y que no haya repetición. Vamos con el listadito así de ítems. Bueno, la primera, pensemos que la función social que tendría la cárcel se puede también cumplir con otras acciones y no solo la cárcel. Y la segunda, me parece muy importante retomar algo que tú dijiste acá, y es que esto no es una concesión frente al pasado, esto es un pacto frente al futuro, ¿sí? O sea, cada vez que una comunidad se dispone importantísimo, a aceptar, a recibir, a reconstruir la vida, esto es un pacto frente al futuro. No estamos concediendo nada frente al pasado, no estamos haciendo un trato de que vamos a pasar de agache todo lo que acá sea violatorio. No, es un pacto frente al futuro. Ahí Yo sí se creo me que- recalentó el cerebro porque le toca a uno, hijo de madre, como decía Snyder, hijo de madre, toca hacer un esfuerzo muy bravo para dejar de mirar exclusivamente atrás y empezar a mirar a futuro. Bueno, pues aquí tenemos que seguir conversando aquí y en las mesas, en las casas, en las oficinas, parte. en las tiendas, La donde nos han tertulia. estado acompañando Un cafecito. en este rato. Qué chévere haber estado con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Por haber Gracias venido. por- No, a ustedes, por qué el rico. espacio, por Una esta buena conversación. Muy chévere, muy rico. Muy chévere.